El día de hoy voy a platicar sobre la valoración ética de los errores médicos y la seguridad del paciente. ¿Qué es lo que está sucediendo? En las intervenciones de la atención a la salud, todos llevamos a cabo una serie de acciones para beneficiar a los pacientes, pero desafortunadamente también les podemos causar daño. Un ejemplo, un cirujano, para poder resolver un problema tenemos que agredir a un paciente, tenemos que hacer una incisión, tenemos que hacer una punción, etcétera, y eso ya es una agresión. Sin embargo, esa agresión es para resolver un problema. La combinación compleja del proceso, actualmente la tecnología que nos ha impactado, nos ha ayudado, y sobre todo las interacciones humanas que conforman el sistema moderno. La medicina individual ha pasado a la historia y ahora todos debemos de trabajar en equipo. En todas las unidades de salud existe una movilización, sobre todo en la capacidad y el esfuerzo de todo el personal. Si hablamos nomás del área médica, yo creo que ahora debemos de hablar sobre el equipo de trabajo dentro de la medicina, porque tan importante es el médico como la enfermera, como la trabajadora social, como los técnicos que nos ayudan. Entonces creo ahora que estamos hablando del equipo de trabajo. Nuestro objetivo es brindar servicios altamente personalizados, tener un abordaje sistémico, sobre todo orientado al reconocimiento de los riesgos y los problemas. Ustedes saben que éticamente en muchas ocasiones tenemos que escoger si vamos a hacer más beneficio que perjuicio, y en algunas ocasiones en pacientes críticos tenemos que tomar la decisión. Sin embargo, somos vulnerables y existe la probabilidad de que ocurran errores y eventos adversos. La ética es un nuevo paradigma de informar acerca del error médico. Es una conducta equivocada en la atención médica donde pueden estar involucrados médicos, enfermeras, personal técnico y administrativo, o sea, todo el equipo de trabajo. Sin embargo, en la atención médica, el cometer errores existen como seres humanos. La idiosincrasia de la biología humana, ustedes han visto cómo ha cambiado de la célula actualmente al átomo y ahora a la biología molecular. Y que en muchas ocasiones hay situaciones que impiden un resultado preciso por la actitud de los propios pacientes y por la información que ya tienen por internet. Este nuevo paradigma de informar acerca de los errores médicos es un compromiso esencial, es un desempeño de la profesión con apego a los principios científicos y éticos. Es muy importante reconocer la incertidumbre y no justificarlos. Siempre que platicamos es, si reconocemos un error, resolverlo de inmediato. ¿Cuál es la misión y la responsabilidad social? Sobre todo la responsabilidad social es preservar los bienes inestimables que no tienen recuperación, que es la vida y la salud de las personas. Yo creo que en un país como cualquiera, la educación y la salud es lo primordial que existe. En la atención médica tenemos normas establecidas en la ley, ustedes las conocen. Hay reglas aportadas por la ciencia médica, sobre todo procurando los deberes éticos, y la actuación de cada uno de nosotros debe ser con pericia, con diligencia, de acuerdo con cada caso. Es un caso crítico, fundamentalmente. ¿Cuáles son las perspectivas? La teológica, orientada a buscar el mayor bien posible para el paciente. Nadie queremos hacer mal a nadie.
Sin embargo, la deontología comprende los principios y los valores, y la responsabilidad considera justificar racionalmente los fines y los medios sin establecer reglas absolutas. Cada profesional debe usar sus competencias, su propio conocimiento, su rutina de sus hábitos y sus trabajos seguros, y deber analizar juiciosamente cuáles son los riesgos de su actuación, de su actividad, y tratar de minimizarlos. Y sobre todo, todos nos van a medir de acuerdo a nuestros resultados. La responsabilidad social del médico es fundamentalmente su profesionalismo, el conocimiento especializado, el respeto a las personas, la asertividad en la forma de decisiones, la autorregulación de la actividad por pares y el reconocimiento de los límites. Pero el ejercicio normal, en muchas ocasiones, está en manos de los residentes. Este miércoles que estuve en el consejo, se trató el asunto de que un chico que tenía depresiones se suicidó en Joco. Y la carga y el bullying que se tienen de los residentes se ha minimizado, pero no se ha acabado. Este profesionalismo es a través de los médicos que se están manejando, pero el porcentaje más alto es manejado por los residentes. A nivel mundial, la seguridad del paciente es un problema de salud pública. Se estima que en países de ingresos medianos y bajos, fíjense, el 83% de los eventos adversos se podrían prevenir. Las caídas, los efectos indeseables, las respuestas alérgicas, las infecciones nosocomiales, la administración de medicamentos, y lo peor del caso, los eventos sentineles y sobre todo las iatrogenias que sufren los pacientes con lesiones incapacitantes o mueren como consecuencia de la atención médica inseguro. Este es el problema que está manejando y que ya las organizaciones mundiales han detectado. La calidad de la atención médica tiene que estar unida a la seguridad en todos los aspectos. La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente se estableció a fin de promover esfuerzos encaminados a mejorar la seguridad de la atención. Ustedes han visto que actualmente en todos los hospitales, sobre todo los que están certificados, tienen que tener una normatividad especialmente girada a la calidad y sobre todo a la seguridad del paciente. En México, la seguridad en la atención médica se ha constituido en un componente fundamental de los programas nacionales de salud. Un ejemplo, un paciente que se va a operar, antes de operarse, tiene que hacerse un checklist desde la identificación del paciente, el tipo de cirugía y sobre todo que esté presente todo el equipo quirúrgico que va a intervenir. La queja médica es una expresión manifiesta de insatisfacción del paciente, de sus familiares, en la atención médica recibida. Es un derecho que tiene el paciente para inconformarse frente a la prestación de un servicio que a su juicio resulta deficiente. Y es una oportunidad que tiene el personal de salud para que identifique los riesgos y los problemas frecuentes con objeto de prevenirlos y corregirlos. Todos, alguna vez en la vida, hemos cometido un error. Todavía no conozco a nadie que no lo haya cometido. Si nos vamos a las estadísticas, una de ellas es precisamente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Se hizo una revisión de expedientes de queja concluidos del 2012 al 2016 y este análisis comprendió
362 pacientes. Vean ustedes, las instituciones involucradas son las instituciones y sobre todo los servicios privados. Y parece mentira, pero los servicios privados tuvieron un mayor número de quejas. En el lado izquierdo ustedes pueden ver las de la Secretaría de Salud, las del ISSSTE, las de Pemex, las de Sedena, los de servicios especiales y abajo los servicios privados. No es un consuelo, pero sí efectivamente en las instituciones cada día hay más supervisión de los hechos, tanto en la unidad de consulta externa, en hospitalización, como en otras áreas. En la siguiente diapositiva, los servicios que más frecuentemente es ortopedia y traumatología. Ustedes conocieron un caso dramático en Oaxaca, de un caso. El segundo lugar lo ocupa las urgencias médicas, cirugía general, continúa con ginecología y obstetricia, odontología, sigue pediatría, oftalmo, consulta externa, cirugía plástica y otorrino. Esos son los servicios en este trabajo que comentamos. Se hizo una evaluación de la atención médica y se encontró sin mala práctica el 45% y con mala práctica el 55% en los casos que se llevaron a la CONAMED. La clasificación de los incidentes vinculados a la atención de salud fueron por gestión, la más, tiene casi un 18%, falta de comunicación el 13%, equivocaciones en el diagnóstico en el 15%, en los procedimientos el 26%, en la utilización de medicamentos en el 14%, en los cuidados en el 10% y las infecciones asociadas a la atención en la salud fueron del 3.3%. En la gestión administrativa, yo creo que el centro de todo es el famoso expediente clínico. El expediente clínico nos puede salvar o nos puede hundir. Y ahora, con el expediente clínico electrónico que está empezando a surgir, no lo sé, pero a lo mejor nos puede ayudar a que esté completo el expediente o nos puede involucrar en los casos. Sin embargo, ustedes vean las anomalías en la integración del expediente clínico vinculadas con incumplimiento en la normatividad es altísimo. En el Hospital General de México tenemos una norma de estar revisando los expedientes y creemos que hemos luchado de que pongan su nombre, su firma, la hora y que cumplan con la norma. Y todavía sigue siendo un problema y creo que es conveniente ante todos ustedes que tienen una gran experiencia profesional, que hemos luchado por tratar de resolverlo y todavía es un punto que no hemos podido concluir. El expediente clínico nos ayuda porque describe acciones diagnósticas y terapéuticas. Se supone que es elaborado por profesionales, facilita la atención del paciente, exige especial cuidado en su redacción, afecta bienes y derechos fundamentales y se considera como Regina precisamente para aprobarlo. ¿Cuántos de los médicos tiene en sus manos el residente? ¿Cuántos en sus manos lo hacen los internos? ¿Y cuánto el médico responsable? La comunicación, la famosa relación médico-paciente.
Las cartas de consentimiento bajo información que explicamos cuáles van a ser los beneficios y los peligros y que el paciente esté consciente y nos autorice a llevarlo a cabo. Es prioritario mejorar la comunicación entre el personal de salud, los enfermos, los familiares, así como valorar los beneficios en la profundización del consentimiento informado. Se requieren medidas concretas dirigidas a prevenir riesgos innecesarios para el paciente. No deberíamos hacer ningún procedimiento sin esta famosa carta de consentimiento. Los incidentes relacionados con el diagnóstico, fíjense, es en el retraso en el diagnóstico. Por ejemplo, apendicitis aguda, tan frecuente, y sin embargo, todavía siguen llegando pacientes medicados, pacientes que han enmascarado su cuadro o que no se tiene la experiencia para hacer el diagnóstico de algo que puede ser tan sencillo y tan difícil. El error en el diagnóstico, en el incumplimiento de los medios diagnósticos, en una actitud pasiva o contemplativa, donde podemos omitir el diagnóstico o puede existir otros. Las infecciones asociadas a la atención de la salud, en la herida quirúrgica, el riesgo de tener una neumonía nosocomial, el llegar a una sepsis, un choque séptico, infecciones urinarias que son muy frecuentes, las infecciones nosocomiales sin especificar y la bacteriemia asociada a dispositivos y a otros siguen siendo todavía un común denominador. Y lo más grave, los eventos centinelas. Para modificar el impacto que la enfermedad produce en el paciente, se deben de reconocer las manifestaciones clínicas, integrar el diagnóstico, utilizar todas las estrategias terapéuticas en forma oportuna para evitar en lo posible las complicaciones. El análisis de los incidentes relacionados con la seguridad, debido a sus consecuencias relativas al daño físico, a la psicología grave o la muerte del paciente, los eventos centinela son los de mayor trascendencia. El llegar a avisar al paciente que estaba en terapia intensiva, en un quirófano, en una cama, que acaba de fallecer, es un momento difícil. Vean ustedes, en ese trabajo que estamos presentando, que se revisó, los eventos centinelas hubo el 13% de muerte, daño temporal en el 35% y daño permanente en el 52%. Claro, estos casos fueron los casos que se quejaron. ¿Cuáles son las reflexiones que tenemos que llevar? Los errores se repiten, por ello cuando se ha producido uno es indispensable hacer una reflexión sobre los factores que pudieron ocasionarlo y actuar sobre ellos, identificarlos y conocerlos. Muchas ocasiones el abuso de la medicina defensiva, que es el otro lado, es la precaución excesiva para evitar reclamaciones y demandas, y pensamos que en México nunca iba a suceder, lo veíamos en otros países, y en México ya lo tenemos. Por eso que en muchas ocasiones la medicina defensiva lo único que hace es encarecer y al mismo tiempo es contrario a la ética médica. Las decisiones médicas resultan innecesarias e incluso riesgosas, ya que no constituyen un requerimiento para el manejo apropiado del paciente, sino estamos justificando nuestra actitud. Es un ejercicio profesional éticamente inadmisible que agrega enormes costos sin justificación y beneficios, y en muchos casos resulta perjudicial. Sin embargo, si ustedes analizan los casos, se sigue llevando a cabo como una defensa. ¿Qué otras reflexiones tenemos que hacer? Es necesario promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de la seguridad con el fin de establecer un sistema formador, no punitivo, para la comunicación de incidentes y eventos adversos.
Las sesiones de humor y mortalidad deben de ser siempre y deben de llevarse a cabo en todos los hospitales precisamente, no con un aspecto punitivo, pero sí para mejorar la calidad de la atención. La evaluación de los riesgos y el sistema de registro de los eventos adversos deben ser la base del plan de calidad y seguridad en cada establecimiento de atención médica. Se debe de fomentar la formación en la seguridad del paciente en el pre y en el posgrado de la disciplina de la salud. Formular estándares de mejora por parte de profesionales y sociedades científicas y difundir entre pacientes, familias y población en general las políticas de seguridad del paciente. Conclusiones. ¿Cómo lograr una atención médica segura? Requiere un aprendizaje continuo, cómo interaccionan los diferentes componentes del sistema. Implica también poner en práctica las conductas que han mostrado su efectividad para reducir las probabilidades de aparición de fallas y errores, aumentar la detección de los errores y aminorar sus consecuencias, continuar investigando sobre los factores que contribuyen a mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica. Lograr una atención médica es indispensable desarrollar la cultura de la seguridad a todos los niveles del sistema de salud, incluyendo a los propios usuarios, educándolos a través de tener pláticas y comentarios con ellos, así como la formación de líderes, quien debe de trabajar para impulsarla y lograr su impacto sobre los procesos de cada organización de salud, para lo cual se requiere colaboración, compromiso y un enfoque sistémico y multidisciplinario. Los derechos de los pacientes se verán protegidos en la medida en que los profesionales de salud se conduzcan bajo los principios científicos y éticos de su profesión. Muchas gracias por haberme escuchado.